plantean problemas de interpretación en la práctica del derecho, porque el lenguaje jurídico tiene altos grados de indeterminación, y esta indeterminación obedece a dos razones, o responde a dos causas: ambigüedad y vaguedad. Una palabra, un término, es ambiguo cuando posee dos o más significados independientes, de modo que no sabemos a veces con cuál de esos significados está empleado ese término en una expresión que escuchamos o que leemos. Imaginemos una norma que dijera lo siguiente: queda prohibido el transporte de gatos en los asientos de los autos. Bien, parece que a todo el mundo se le ocurriría en principio pensar que lo que la norma no quiere es que llevemos nuestro gato, es decir, ese animal doméstico con el que muchas personas conviven, en el asiento del vehículo. Pero gato, al menos en el español de España, también tiene otro significado. Gato es ese aparato con el cual se levantan los autos para cambiarles una rueda, por ejemplo. Y si la norma se estuviera refiriendo a esos gatos, vaya usted a saber por qué razón. Cuando la norma dice que no se pueden llevar gatos en el asiento del coche, ¿se refiere a los animales? ¿Se refiere a ese instrumento? ¿Se refiere a las dos cosas? ¿O quizá a alguna tercera, puesto que si vamos al diccionario vemos que gato tiene aún más sentidos? Este que acabo de mencionar sería un caso de ambigüedad semántica. Lo que antes definí era esa ambigüedad semántica, la existencia de dos o más, de varios significados independientes para un mismo término. Pero existen también casos de ambigüedad sintáctica. Imaginemos una norma que dijera lo siguiente: comete el delito de el que lesione o hiera a otro en la cabeza. Hay dos interpretaciones posibles de esta norma, según que entendamos que el en la cabeza se refiere tanto al que lesione como al que hiera, o se refiere solo al que hiera. ¿Quiere la norma decir que ese delito imaginario del que estamos hablando lo comete tanto el que lesione a otro en la cabeza como el que hiera a otro en la cabeza? O, segunda interpretación posible, el delito lo comete quien lesione a otro en cualquier parte del cuerpo y quien lo hiera en la cabeza. Que nos parezca más razonable, según el contexto y en razón de los argumentos de que dispongamos, una u otra interpretación, no quita para que éste pueda mencionarse como un caso de ambigüedad sintáctica. En cuanto a la vaguedad, sabemos que no se habla, cuando decimos con términos vago, de que existan dos significados perfectamente diferenciados, que se refiera a dos tipos de cosas diferentes, ese término, sino que el problema está en que no sabemos exactamente hasta dónde llega la referencia, el alcance de esa palabra. Imaginemos que le decimos a un amigo: sal por favor a contar cuántos árboles hay en las casas de nuestra calle. Seguramente se va a encontrar con dudas como la siguiente: ¿los rosales o los arbustos un poquito desarrollados cuentan como árboles, o árbol es solo el árbol voluminoso y no lo es, no cuenta a estos efectos el arbusto? Y un bonsái será uno de esos árboles a los que se refiere la orden o la petición de salir a contar árboles, o el bonsái estará excluido y no deberemos computar los bonsáis entre los árboles. Son genuinas dudas interpretativas debido a esa vaguedad. La vaguedad puede ser extensional y
e intencional. En realidad son dos caras de la misma moneda, dos facetas, dos maneras distintas de plantear el mismo problema. En el término árbol, por ejemplo, hay vaguedad extensional porque no somos capaces de definir con exactitud cuáles son las propiedades, características nucleares definitorias de lo que cuente como árbol, de lo que sean árboles a efectos de esa norma de la que estamos hablando. Esa es la vaguedad intencional, y la vaguedad es extensional desde el momento en que no sabemos qué árboles, qué objetos forman ese conjunto aludido por el término árbol. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, a propósito de los bonsáis, hay cosas que pueden, como los bonsáis, que pueden estar dentro del conjunto de los árboles o fuera de ese conjunto de árboles, de los árboles a los que la norma alude. La mayor parte de los problemas que se plantean en la práctica del derecho son problemas de vaguedad, y esto es comprensible porque muy a menudo la ambigüedad se resuelve por el contexto o mediante una muy elemental, muy simple, puramente intuitiva interpretación sistemática. Pero los problemas de vaguedad son constantes, la vaguedad es el eje de los problemas interpretativos. Vamos a explicarlo con otro caso, también medio tomado al azar, que es el que se nos presenta en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español, de la Sala Penal, en la sentencia 551-2019. Leamos primero el artículo 268 del Código Penal Español, que dice así: están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio, y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. Sabemos que el parentesco en derecho puede ser por consanguinidad, tal como sucede, por ejemplo, entre padres e hijos o entre hermanos. El parentesco puede ser por adopción, y esto se entiende por sí, no necesita mayor explicación, y el parentesco puede ser también por afinidad. Mi suegra o mi suegro y yo somos parientes por afinidad, obviamente, no por consanguinidad, no por adopción. Pues bien, lo que la norma nos está diciendo es que entre toda esa relación de parientes que menciona no caben los delitos patrimoniales. Parientes de esa naturaleza no cometen el uno contra el otro delitos como hurto o apropiación indebida, siempre que no exista violencia o siempre que no exista abuso de vulnerabilidad, lo cual no quita para que opere la responsabilidad civil y pueda haber que devolver lo ilegítimamente apropiado o que quepa indemnizar a alguien. Entre esos casos, por la norma mencionados, en los que los delitos patrimoniales no caben entre parientes, entre esos casos figura el de los parientes por afinidad en primer grado. Tal sería el caso entre mi suegra y yo, por ejemplo. Siempre que esos parientes afines en primer grado vivan juntos, vivan bajo el mismo techo. Pues bien, la sentencia 551
2019 de la Sala Penal del Tribunal Supremo Español plantea el siguiente caso curioso. Había un matrimonio que vivía con la madre de la esposa fallece, pero durante 3 años el esposo, ahora viudo, el viudo, y la madre de la esposa fallecida, la que fuera la suegra de ese hombre, siguen compartiendo casa, siguen viviendo bajo el mismo techo, siguen conviviendo, viven juntos, tal como la norma dice. Y tenemos que la mujer, ya de avanzada edad, firma un poder notarial para que pueda el hombre, su yerno o su antiguo yerno, encargarse de la gestión de su patrimonio. Y él aprovecha para ir apropiándose de dinero de la buena mujer, hasta un total de 300.000 euros que él fue sacando de los bancos o que fue transfiriendo a sus cuentas personales, las de él, o incluso a las cuentas de su nueva novia o su nueva compañera sentimental. Tenía una nueva novia con la que no convivía, pero con la cual mantenía una relación tan intensa como para incluso pasarle dinero de su antigua suegra. Pues bien, la pregunta jurídica importante, interesante, que en este caso se plantea, es la siguiente: ¿hubo delito o no lo hubo? La norma dice que entre afines que vivan en la misma casa no hay delito. La suegra o antigua suegra y el yerno o antiguo yerno conviven, viven en la misma casa. Él se apropió del dinero de ella. ¿Existe delito de apropiación indebida o no existe? Todo depende de cómo interpretemos el término afines, qué alcance demos a ese término en el artículo 268 del Código Penal. ¿Por qué? Porque podemos considerar, primera interpretación posible, que ya no hay ese parentesco por afinidad desde el momento en que la esposa murió, esto es, y el lenguaje más común, podremos decir que la que fue su suegra ya no es suegra suya porque la esposa ya no está, y si no hay esposa no hay suegra. Esa es una primera interpretación. O segunda interpretación, podemos decir que sigue habiendo parentesco por afinidad y que la suegra sigue siéndolo aunque la esposa ya no viva. En primera instancia, en este caso del que estamos hablando, el juzgado condenó por delito de apropiación indebida, entendiendo que aunque esa mujer y ese hombre vivieran en la misma casa, el parentesco por afinidad ya había desaparecido, digamos, porque ella ya no era la suegra de él. Sin embargo, en última instancia, el Tribunal Supremo acabó interpretando y fallando que el delito no existía porque concurría la mencionada excusa absolutoria del artículo 268. Es decir, que seguían siendo afines, que seguían siendo parientes por afinidad, porque él no había pasado a ser para la mujer, para su suegra o antigua suegra, no había pasado a ser un extraño, alguien completamente ajeno, sino alguien en quien tenía plenamente depositada su confianza, digamos que como si la esposa de él, la hija de ella, aún viviera. ¿Por qué nos sirve este ejemplo? Como millones de ellos que podríamos traer a colación. Prácticamente cualquier sentencia que leamos va a plantear problemas de interpretación en alguno de sus puntos, y esos problemas en el 99% de los casos van a ser problemas de vaguedad en el sentido antes definido. ¿Por qué nos interesa, repito, este caso? ¿Por qué es ilustrativo? Porque vemos que una palabra aparentemente tan precisa jurídicamente como la palabra afinidad, parentesco por afinidad, afines, que esa palabra con su significado técnico plenamente operante en derecho no es suficientemente precisa, sino que puede dar lugar, por su
grado de indeterminación a algún problema como este que hemos visto, que es un problema interpretativo, porque no sabemos, no queda predeterminado cuándo acaba el parentesco por afinidad o hasta dónde se mantiene el parentesco por